Bueno, buenas tardes. Estamos en la sesión 4537-2026 del Tribunal Examinador del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica. Hoy es 20 de julio del 2026 y el objeto de esta sesión es proceder con la defensa de tesis de Cristian Josué Rodríguez Soto, carné universitario B76595, quien opta por el grado de título de la maestría académica en computación e informática. Estamos presentes aquí el doctor Ignacio Díaz Oreiro, mi persona en representación de la Decanatura del Sistema de Estudio de Posgrado, el doctor Alan Berrocal Rojas, el director de la tesis, el doctor Luis Quesada Quirós, que es uno de los del tribunal, de los lectores, la doctora Gabriela Barrantes Sarieva, que es la otra lectora, el doctor y el doctor Gustavo López Herrera, que es el director del posgrado en computación e informática. Comentarles que el estudiante Cristian José Rodríguez Soto, al presentarse aquí a exponer su trabajo, ha cumplido con todos los requisitos previos a este momento dentro del programa de computación e informática. Tal vez si vemos el título de la tesis: clasificación de especies poco representadas en imágenes de cámaras trampa, un enfoque basado en autosupervisión y transferencia de conocimiento. El título coincide plenamente. Damos entonces espacio para el estudiante Cristian, tiene unos 35-40 minutos y después procedemos con las preguntas. Adelante. Muchas gracias y buenas tardes. Hoy les voy a hablar de mi trabajo. Actualmente afrontamos una crisis de diversidad alrededor, lo que incluso algunos autores lo han llamado la sexta extinción masiva. Esto se evidencia en la lista internacional para la conservación de la naturaleza, en la que alrededor del 28% de todas las especies que han sido evaluadas por esta lista se encuentran amenazadas de extinción. Esto no solo se refleja en extinciones masivas, sino que también son reducciones poblacionales significativas. Por ejemplo, en el caso de los vertebrados, alrededor del 60% de todas las especies a nivel global han decaído en tan solo los últimos 40 años. Es por esto que monitorear y entender qué es lo que está pasando es relevante, en particular para poder tomar decisiones basadas en información. En particular, las cámaras trampa son esos dispositivos que típicamente se amarran a un árbol, tienen un sensor de movimiento o de infrarrojo y una cámara y capturan cuando un animal pasa enfrente de ella. Estas cámaras han ganado popularidad porque permiten a las personas que trabajan en ecología recolectar información de manera continua y pasiva y además poco invasiva. Y les permite estimar información como el comportamiento, la abundancia o el comportamiento de las especies. Sin embargo, esas cámaras se despliegan en redes y un proyecto de conservación puede tener múltiples cámaras por proyecto, entonces capturan muchísima información. Por ejemplo, este proyecto de Google de Wildlife Insights captura alrededor de 3,6 millones de imágenes por hora, o recibe 3,6 millones de imágenes por hora. Entonces existe una brecha entre la información que se captura y la posibilidad de analizarla. Solo así es que se puede tener información útil para la conservación. Adicionalmente, alrededor del 70% de todas las imágenes que capturan estas cámaras se encuentran vacías debido a falsas capturas. Por ejemplo, el movimiento de una rama o mucho viento. En un escenario ideal tenemos una imagen como esta, en la que hay un elefante que está centrado, está bien iluminada y es fácil de identificar. Pero también existen casos en los que, por ejemplo, el animal puede estar sobreexpuesto por el flash de la cámara, puede estar en movimiento, o también pueden ser muy pequeños y difíciles de distinguir entre la vegetación. Una persona puede revisar entre 300 y 1000 imágenes por hora, dependiendo de su nivel de expertise y la complejidad de las cámaras. Y solo así es que, una vez revisadas por una persona, es que sabemos qué es lo que hay en las imágenes y puede extraer información útil para la conservación. Entonces, otros investigadores han utilizado modelos de aprendizaje profundo para clasificar de manera automática las imágenes que están en esas cámaras trampa. Norusadeh hizo el primer estudio a gran escala utilizando redes neuronales y logró una alta exactitud global,
pero determinó que el rendimiento de las clases de las raras, o las que tienen pocos ejemplos, el rendimiento colapsa. Paralelamente, Berry hizo un estudio en el que estas cámaras básicamente están atadas a un árbol, el fondo siempre es el mismo o es muy similar, el ángulo también de la cámara. Entonces existe una correlación, no solo de identificar el animal, sino también del fondo. El fondo es el mismo fondo estático. Entonces detectó que a partir de eso, cuando se prueba el modelo en una nueva cámara, en nuevas ubicaciones que no se vieron durante la fase de entrenamiento, existe una caída entre el 15 y el 25% en el desempeño del modelo. Schneider cuantificó que cuando se tienen menos de 500 imágenes, el desempeño se vuelve bajo e inestable. Y Kunya exploró de manera sistemática diferentes técnicas para mitigar el efecto del desbalance. Y determinó que, a pesar de los esfuerzos existentes, existe la necesidad de seguir haciendo investigación para mejorar el desempeño de las clases raras. Estos antecedentes son predominantemente sobre representaciones supervisadas, es decir, que se tiene una imagen y una etiqueta y se entrena un modelo para que, dada esa etiqueta, por ejemplo, un elefante y esa imagen, y el modelo aprende a mapear que esta imagen corresponde a esa etiqueta. Y reajustan todo el modelo, lo cual puede ser computacionalmente demandante. Para caracterizar o para hacer puntuales estas limitaciones, la primera es el fenómeno de la cola larga, en las que pocas especies acumulan una gran cantidad de imágenes o la mayoría de imágenes, mientras que muchas tienen apenas unas pocas imágenes y pueden ser las más relevantes para el estudio de la conservación, son las más raras. Utilizamos la taxonomía de Gupta para definir que las clases de la cabeza son las que tienen, o especies frecuentes, son las que tienen más de 100 imágenes en el conjunto de entrenamiento. Las que tienen entre 10 y 100 imágenes son las del medio, y las que tienen 10 o menos son las clases de la cola, especies raras o también poco representadas. Usamos esos términos de manera intercambiable en este trabajo. Y el otro fenómeno era el que les mencionaba, de que cuando ponemos el modelo a prueba en nuevas ubicaciones o en nuevas cámaras que no fueron vistas durante el proceso de entrenamiento, existe una caída en el desempeño, porque básicamente es un entorno de generalización. Nuestro enfoque se motiva en dos trabajos. El primero es el de Kang. Típicamente estos modelos se entrenan de manera conjunta. Entonces se toma una red neuronal, la imagen y la etiqueta, y el modelo aprende a mapear, como mencionaba, imágenes a etiquetas. Para resolver esta tarea, el modelo tiene que aprender dos cosas. La primera es una representación que codifica la información necesaria sobre la información sobre esa imagen, y un clasificador que es el que determina, dada esa información que codificó, que solamente es como un vector, a qué clase pertenece esa representación o esa información que codificó. En el enfoque desacoplado se divide. Primero podemos entrenar una representación, luego esa representación se puede congelar, es decir, que no se actualizan sus parámetros o los parámetros de su modelo permanecen congelados, y se entrena un clasificador sobre esta representación. El hallazgo de Kang es que con representaciones discriminativas o robustas, con solo reusar el clasificador es posible mejorar el desempeño de las clases raras o poco representadas, que son las que se ven más afectadas por el desbalance, el clasificador. Este trabajo explora el uso de modelos funcionales que han ganado la popularidad en los últimos 5 años aproximadamente, en los que se entrenan modelos en millones de imágenes, modelos de gran escala. Como en este caso podemos ver una visualización de los componentes principales de las representaciones de un modelo condicional, y vemos que este animal, a pesar de estar en diferentes entornos, en diferentes contextos, elementos como la trompa se colorean del mismo color, diciendo que el modelo está diciendo que esos dos componentes, esas dos imágenes, a pesar de ser diferentes, esos dos componentes son semánticamente similares. Partiendo del hallazgo de utilizar el desbalance para poder ver cuál es la fuente o el componente que se afecta por la representación o el desbalance. Que las representaciones autosupervisadas son menos sensibles al desbalance.
y que tenemos esas representaciones de modelos funcionales que podemos reutilizar, queremos explorar la transferencia de esas representaciones autosupervisadas con el fin de mejorar las especies poco representadas en este fenómeno de la cola larga. A partir de esto, la pregunta de investigación consiste en si es posible mejorar la clasificación de especies poco representadas en imágenes de cámaras trampa, incorporando las técnicas de autosupervisión y aprendizaje por transferencia como técnicas para distribuciones de cola larga. El primer objetivo es un objetivo de diseño. Diseñamos un proceso de clasificación que integra estas dos técnicas que les he mencionado con el propósito de mejorar la clasificación de las especies poco representadas. El primer objetivo es de caracterización. Busca caracterizar los factores que limitan la clasificación de especies, como los que les mencionaba anteriormente, como la oclusión, factores de iluminación y las estrategias que se han empleado para abordarlas. El segundo objetivo con el objetivo de diseñar este proceso de desacoplado, de aprendizaje utilizando aprendizaje autosupervisado y aprendizaje por transferencia para controlar la clasificación. Y el tercer objetivo es un objetivo de evaluación, evaluar el proceso de clasificación en un nuevo contexto, en un nuevo conjunto de datos para ver cuáles hallazgos se transfieren, cuáles se atenúan y haciendo un análisis por técnicas, por métricas para ver el desempeño en las clases poco representadas. Hasta el momento les he venido hablando de un proceso de clasificación. En este caso voy a explicar un poco qué es el proceso de clasificación, que como podrán imaginar, partimos de una imagen que fue capturada por una cámara trampa. Un primer paso es utilizar una red neuronal que llamamos también el tractor de representaciones en ese trabajo, que lo que produce es un vector numérico que codifica información sobre lo que hay en esa imagen. ¿Cuál es la información principal que contiene esa imagen? Luego ese vector se funciona como entrada en un clasificador. En nuestros casos vamos a evaluar, usamos un clasificador lineal. Los clasificadores lineales nos permiten entender qué tan linealmente separables son las características o las representaciones y son utilizados en la literatura como una medida para ver la calidad de la representación, de las representaciones. Y una vez que ya pasa por el clasificador, produce una etiqueta que lo que dice que ahí es un coyote. Otro paso adicional que se evaluó es el efecto del recorte en el análisis, en la exploración de la literatura. Como les mencionaba anteriormente, esta imagen tiene un montón de contexto de fondo que puede considerar el modelo. En la literatura vimos, se observó que recortar la imagen alrededor del animal mediante otro modelo permite enfocarse en el animal y mejorar la clasificación. Para resolver o para plantear este proceso de clasificación utilizamos el marco de ciencias del diseño. Partimos de un problema de diseño en el que, bueno, las ciencias del diseño, no voy a entrar en detalle en la explicación de todo lo que conlleva la ciencia del diseño, sino cómo se adapta a este trabajo, pero partimos de un problema de diseño en el que queremos mejorar un contexto específico. En nuestro caso, el contexto es la clasificación de imágenes en cámaras trampa, las especies poco representadas, y nuestro artefacto o producto que vamos a utilizar para llegar a ese fin es el proceso de clasificación. Eso lo resolvimos mediante un ciclo de diseño que tiene 3 pasos. El primero fue una investigación del problema, en la que caracterizamos el problema y exploramos igual de las soluciones existentes. Diseño el diseño del tratamiento, en el cual tenemos que tomar una serie de decisiones. Como vimos en la filmina anterior, el artefacto tenemos que saber qué representación utilizar, qué clasificador utilizar. Entonces, cada uno de estos se resuelve mediante lo que la metodología llama ciclo empírico, que a grosso modo lo que consiste es que plantea una pregunta de conocimiento sobre algo que queremos entender sobre el artefacto, un experimento para intentar buscar una respuesta a esa pregunta y finalmente una decisión. Entonces, evaluamos la representación, el recorte, el clasificador, que son los 3 componentes, y una última etapa en la que ajustamos la representación. Una vez diseñado el artefacto, se evaluó en un nuevo contexto
que consiste en la etapa de validación de tratamiento, y eso nos produjo dos salidas. La primera fue un proceso de clasificación basado en representaciones autosupervisadas, y la segunda fue conocimiento de entender bajo qué condiciones el artefacto falla y qué decisiones de diseño lo pueden mejorar o lo mantienen igual. Ahora bien, pasando al primer objetivo específico, se hizo una revisión de alcance siguiendo la guía de Prisma, revisiones de alcance. Se incluyeron 84 estudios después de aplicar los criterios de inclusión y exclusión, y se respondieron a dos preguntas de investigación, dos preguntas de conocimiento, disculpe. La primera pregunta es: ¿qué factores se han identificado como limitantes para la clasificación de especies poco representadas en cámaras trampa? 79 de los 84 estudios mencionan al menos un factor. Algunos, como la iluminación o la oclusión, son de los más mencionados, pero resulta que son poco mitigados, poco abordados. Se aplican técnicas específicas para resolverlos. La correlación con el fondo, que es el problema de generalización, es el segundo más mencionado, pero también es el más mitigado mediante los modelos que les mencionaba de detección de objetos. Cuando planteamos esta pregunta, pensamos en factores individuales que afectaban la clasificación, pero realmente algo que vimos es que los factores pueden ocurrir en la imagen. Una misma imagen puede estar borrosa, puede ser un animal muy pequeño, entonces varios de estos factores pueden ocurrir. Y la implicación para nuestro diseño es que buscamos representaciones o modelos que puedan absorber múltiples fuentes de variación, no hacer trucos para tal vez mejorar solo la iluminación, sino que debería poder absorber diferentes fuentes de variación. La segunda pregunta era: ¿qué estrategias de aprendizaje de cola larga se habían propuesto en este dominio de cámaras trampa o utilizado? Vimos que 31 de los 84 estudios aplican una estrategia explícita, pero solo 13 de 84 reportan métricas diagnósticas como el macro F1. Otras métricas como la exactitud global o el accuracy también, que se conoce en inglés. Si por ejemplo tenemos 1000 ejemplos y de esos 1000 ejemplos, 900 pertenecen solo a una clase y el modelo es capaz de solo predecir esa clase de manera correcta, entonces ya tiene un 90% de desempeño o de accuracy. Con respecto a las estrategias aplicadas, la más aplicada es el balance de datos. Creemos que puede ser por su accesibilidad, mientras que el enriquecimiento de representaciones y la arquitectura y las modificaciones a la arquitectura permanecen poco exploradas y son las que motivan parte de este trabajo. Y además, en la metodología utilizamos métricas diagnósticas de la cola para poder ver cómo el desempeño está cambiando entre los diferentes segmentos. Ahora, la siguiente etapa fue el diseño. Utilizamos el conjunto de datos de iWildcam como base para poder medir nuestros experimentos, el desempeño de las diferentes variaciones que íbamos haciendo durante el proceso de clasificación. Uno de los factores más importantes es que tiene información o metadatos sobre la ubicación, entonces eso nos permitió dividir los conjuntos de datos por ubicación. Utilizamos porcentajes que son comunes en la literatura de aprendizaje en máquina y vemos que el 80% de entrenamiento, el 20% de prueba, y del 80% de entrenamiento tomamos 10% para la validación. Vemos que hay ubicaciones o cámaras que están exclusivas para el entrenamiento, cámaras que están exclusivas para la prueba. Eso nos permite evaluar en las ubicaciones vistas y las ubicaciones no vistas por el modelo durante la fase de entrenamiento. Y además el desbalance es la clase que tiene más imágenes tiene más de 1000 imágenes y la que tiene menos tiene tan solo un ejemplo. Entonces es un desbalance extremo. Ese fue el protocolo de evaluación que se utilizó. Utilizamos la métrica de macro F1 que asigna un peso a todas las clases, como les venía comentando, comparado con algo como la accuracy de la precisión global.
Dividimos por segmentos de frecuencia de acuerdo a la taxonomía de Gupta, clases de la cabeza, medio y cola, no solo para entender el desempeño general del sistema, sino para ver cómo se distribuía o cambiaba a través de los segmentos. Igualamos en ubicaciones vistas y no vistas. Y además, para hacer inferencia estadística, utilizamos Bootstrap. Y el Bootstrap lo hicimos por cámara, no lo hicimos por imagen, porque si lo hacíamos por imagen, las imágenes de una misma cámara están correlacionadas entre sí porque comparten el fondo, entonces debemos por cámara. Y esto es una imagen general de las diferentes dimensiones que se analiza, puede ser clases de la cabeza, medio, cola, en ubicaciones vistas, ubicaciones no vistas, y el caso más difícil son las ubicaciones no vistas de las clases de la cola. Tienen pocos ejemplos y tienen que generalizar nuevas ubicaciones. El primer ciclo buscaba explorar las representaciones y en qué medida la calidad de las representaciones influía en el desempeño de la clasificación del modelo. Los hallazgos preliminares de este ciclo se presentaron en un artículo en CLAY en el 2025 y nos permitieron validar algunos de los componentes como el conjunto de datos, la metodología, la división del conjunto de datos y los modelos base que utilizamos para la comparación. El primer modelo base fue Dino. Es un modelo autosupervisado de gran escala, cuyos pesos se encuentran disponibles en código abierto y ha demostrado un desempeño muy competitivo en diferentes benchmarks del área de visión por computadora. ResNet 50 es la representación más reportada en la literatura, entonces utilizó esa como comparación. Y finalmente VIT, que es una arquitectura más reciente que ResNet, y se utilizó como conductor de arquitectura. Entonces, en este paso, lo que utilizamos fue que habían diferentes modelos disponibles en la literatura, se mantuvieron sus representaciones congeladas, es decir, que no se actualizaron sus parámetros, y se utilizó sobre el clasificador lineal, sobre esas representaciones, para medir cómo la calidad de la representación influía en el desempeño de la clasificación. Dino obtuvo el mejor desempeño de manera, la diferencia es positiva de manera significativa, y en VIT no fue significativa. Y vemos que una diferencia de esta diferencia es relativamente modesta en términos del macro F1, es pequeña. En las clases de la cabeza y el medio, una mejor representación mantuvo la ventaja, mientras que en las clases de la cola, la arquitectura que era de control fue la que tuvo el mejor desempeño, pero eso tiene bajo poder estadístico porque las clases de la cola son 39 clases y tienen pocas imágenes, tienen menos de 1000 imágenes. Y el hallazgo es que partimos que tal vez solo una mejor representación podía mejorar la clasificación de las especies poco representadas, pero no fue suficiente. Ayudó en las clases de la cabeza y la del medio, pero no en las de la cola. El siguiente paso que evaluamos fue el recorte, porque hasta el momento le estábamos dando la imagen completa al extractor de representaciones. Entonces, ¿qué pasa si la representación intentamos que esté más enfocada en el animal, que era la intervención más mencionada en la literatura? Utilizamos un megadetector, que es un detector de objetos entrenado para detectar animales, vehículos y personas, y es el que más se utiliza para hacer esta etapa de recorte. Lo interesante es que en este ciclo, utilizar la imagen completa fue beneficioso, fue mejor que utilizar la imagen con el recorte. Además, las clases del medio y de la cola son las que mantienen la mayor ventaja al utilizar la imagen completa. Y esto de hallazgo es contrario a la literatura. En la literatura solamente se entrenan los modelos de extremo a extremo, lo que permite que se puedan ajustar más parámetros. En nuestro caso solo estamos utilizando un clasificador lineal. Y ahora el problema se hizo más difícil. Ya no solo es clasificar entre especies, sino que también el modelo tiene que aprender a distinguir entre las especies que tienen recorte y las que no tienen recorte. Entonces, el problema de clasificación es más complejo, porque se tiene ya no solo clasificar 10 especies, sino también es decir,
que una especie puede tener recorte o no puede tener recorte, entonces tiene que aprender a ser invariante ante el recorte. El siguiente paso fue evaluar el clasificador. Hasta el momento hemos usado solo un clasificador lineal, entonces a partir de esto pensamos que tal vez el clasificador lineal podía ser la limitante y no podía aprovechar bien las representaciones que venían del modelo fundacional. Para esto elegimos algunas estrategias que se reportaban en la literatura cámaras trampa, como la pérdida focal, que son funciones de pérdida dedicadas especialmente para que los ejemplos que tienen, las clases que tienen menos ejemplos, tengan un mayor peso. Y vimos que hubo una mejora al combinar, aumentar la capacidad del clasificador y utilizar funciones de pérdida dedicadas a las clases de la cola. La mejora viene de las clases del medio y de la cola, porque como podrán ver, bueno, focal es una función que ayuda a las clases de la cola. Y el hallazgo interesante de este ciclo fue que las mejoras en el clasificador, darle más capacidad, aplicar diferentes funciones de pérdida, que eran las que se reportaban en la literatura de cámaras trampa, resultaron efectivas, pero solo en ubicaciones vistas, durante el entrenamiento, y no se transfirieron a las ubicaciones no vistas. Fallaron en generalizar a nuevas ubicaciones. Entonces, el último ciclo consistió en adaptar la representación, porque hasta el momento habíamos intervenido los diferentes componentes y lo que no hemos intervenido es la representación. Sí, utilizamos una representación que era de un mejor modelo, Dino, con respecto a los otros que habíamos comparado, pero esta representación viene de imágenes generales, de un gran conjunto de datos, de más de 100 millones de imágenes, pero son imágenes de Internet y no están adaptadas a este dominio en específico. Entonces, el siguiente paso fue, como les venía mencionando, hasta el momento el modelo se había mantenido con todos sus bloques o todos sus parámetros congelados. Entonces, el siguiente paso fue descongelar algunos de estos bloques y permitir el entrenamiento de estos parámetros para ajustar el extractor de representaciones a este dominio de cámaras trampa. Una vez que se entrena el modelo, se vuelve a congelar sus parámetros y de nuevo volvemos a entrenar solo un clasificador lineal sobre este extractor de representaciones. El salto más grande de las diferentes intervenciones que hicimos al adaptar la representación, beneficia principalmente a las clases del medio y de la cola, lo cual resulta interesante porque a pesar de que entrenamos con la distribución natural de los datos, decimos de un tipo de rebalanceo, remuestreo, el modelo decidió alocar mayor capacidad a las clases del medio y de la cola. Y adaptar la representación no solo mejoró en las ubicaciones vistas, sino que también mejoró en las ubicaciones nuevas, ubicaciones no vistas. Como síntesis del diseño, evaluamos 4 decisiones distintas, seleccionamos la adaptación y la representación de Dino V2. Ahora, queda por verificar si este diseño, estas diferentes intervenciones que hicimos, se trasladan o se transfieren a un nuevo conjunto de datos diferente al que utilizamos en el contexto del diseño. Para esto se planteó la siguiente pregunta de validación, que consiste en qué efecto produce este proceso de clasificación en un nuevo conjunto de datos. Partimos de iWildcom 2022, que fue el contexto de diseño, fue el conjunto de datos que utilizamos para hacer nuestros diferentes experimentos. Y en esta etapa utilizamos Wildcom, que sé que se llaman similar, pero son datasets totalmente distintos. Y por acá algunas características del dataset. Evaluamos sobre la partición, que es exclusiva de ubicaciones no vistas, que son ubicaciones no vistas durante el entrenamiento. Entonces son nuevas ubicaciones totalmente. Y al dividirlo por segmentos de frecuencia, vemos que hay unas imágenes, que 13 clases de la cola, 33 en el medio y 56 en la cabeza.
Utilizamos las particiones oficiales, la del conjunto de entrenamiento para hacer el proceso de adaptación de la representación y la de prueba para reportar los resultados finales. Vemos, bueno, esa es nuestra línea base con la representación congelada. Al adaptarlo, vemos que no hay una diferencia significativa, no produjo una diferencia significativa. Aún así, el método o la arquitectura de Dino logra aparecer entre los primeros 3 resultados del benchmark público que evalúa sobre esta partición. Pero lo interesante es que a pesar de que la diferencia global no se ve ninguna diferencia, se ve una diferencia poco significativa, vemos que a través de los segmentos sí se redistribuye a las del medio y de la cola, siendo congruente con lo que hemos visto en el ciclo de diseño. Bueno, eso ya se los mencioné. Ahora llegamos al cierre. La respuesta a la pregunta de investigación es sí, es posible mejorar la clasificación de especies poco representadas en cámaras trampa utilizando autosupervisión y aprendizaje por transferencia, pero vimos que partiendo de una representación de un modelo fundacional autosupervisada, las mejoras que obtuvimos con las intervenciones de la literatura, como mejoras del clasificador, el recorte, se enfocaron principalmente en las ubicaciones vistas y no lograron adaptarse a las ubicaciones no vistas o generalizar a las nuevas cámaras. Esto se obtuvo mediante un problema de diseño en la que recorrimos 3 etapas, la investigación del problema que nos permitió explorar algunas estrategias que parecían poco exploradas en el área de aprendizaje de cola larga y que las prácticas de evaluación podían mejorar, porque solo 3 de 84 estudios reportaban métricas diagnósticas como macro F1. Luego se diseñó el tratamiento con estos 4 ciclos secuenciales en los que primero se intervenió la representación, luego se aplicó el recorte para ver si eso mejoraba la representación, luego el clasificador y finalmente la adaptación. Y finalmente se validó en un nuevo conjunto de datos para entender si el diseño del proceso diseñado en el objetivo 2 se transfería a un nuevo conjunto de datos. Esto produjo 2 salidas, como lo mencioné en la etapa de metodología. La primera fue un artefacto con un proceso de clasificación que utiliza representaciones autosupervisadas y conocimiento de entender el efecto de las diferentes intervenciones de la literatura, como el reporte, las modificaciones del clasificador y finalmente la adaptación de la representación y cómo estas redistribuyen el desempeño a través de los segmentos de la cabeza, de la cola o del medio y si generalizan o no a nuevas ubicaciones. El aporte principal consiste en expandir, ampliar los hallazgos que tuvo Kahn en el 2020, que Kahn partió de que con mejores representaciones, intervenciones en el clasificador eran suficientes para mejorar el desempeño en las clases poco representadas. En nuestro caso, Dino, que es esta representación autosupervisada, fue efectiva en el tercer ciclo. Con solo modificaciones en el clasificador, logramos un mejor desempeño en las clases de la cola. Pero estas mejoras no nos permitieron generalizar o mejorar en nuevas ubicaciones no vistas. Entonces, Kahn básicamente analizó el clasificador solo en la dimensión de las clases de la cola, o poco representadas, pero acá también estamos agregando el componente del cambio de ubicación, en el que sí, solo ajustar el clasificador fue suficiente para mejorar las ubicaciones vistas, pero no fue suficiente para ubicar las ubicaciones no vistas. Después, el segundo hallazgo es que el recorte no resultó efectivo bajo nuestro escenario de evaluación. Entendemos que el detector de objetos tiene una serie de hiperparámetros que se pueden ajustar, pero no eran el objetivo, sino queríamos ver con lo que estaba disponible hasta qué punto podíamos llegar reportando. Y finalmente el protocolo de evaluación, los estudios que logramos observar en la revisión de alcance,
principalmente reportan métricas como el macro o como el accuracy, solo sobre una corrida o sobre varias corridas con semillas diferentes, pero eso no es realmente una fuente de variación entre los experimentos, porque sigue siendo el mismo conjunto de datos. Entonces, este protocolo de evaluación, con análisis por frecuencia, por ubicación, remezclando por cámaras, es algo que se podría utilizar para seguir haciendo más intervenciones en el proceso de clasificación. Las limitaciones, la principal es que fue un estudio principalmente técnico, experimental, no evaluamos en campo. Si bien la razón detrás de esto es que podemos utilizar conjuntos de datos estandarizados contra los que podemos comparar las intervenciones que estábamos haciendo, no nos permite evaluar cómo influye en el proceso o el ciclo de trabajo de las personas de ecología. Alcanzamos a un par de ONGs por correo electrónico, estaban positivas ante que les pudiéramos ayudar, porque si hacen clasificaciones de imágenes, tienen problemas con las capturas vacías, pero no tienen el conocimiento técnico para aplicarlo. Me hubiera gustado que hubiera sido posible durante la investigación, pero creo que fue algo que no logré, digamos. Y lo otro es que utilizamos representaciones preentrenadas, generales, de modelos funcionales. Hicimos una adaptación ligera de algunos de estos bloques, pero vemos que podría haber un beneficio en preentrenar un modelo dedicado solo a imágenes de cámaras trampa y que incluyan alguna manera de romper la correlación con el fondo. Por ejemplo, la misma especie en 100 sitios diferentes y que el modelo lo que aprenda es que, a pesar de ser en 100 ubicaciones diferentes, esa especie es la misma a través de ellas, de las diferentes ubicaciones. Porque parece que la correlación con el fondo sigue siendo un problema en este dominio. Y eso fue. ¿Preguntas? Muchas gracias, Cristian.